¿Alguna duda con estos dos problemas? Parecen fáciles, ¿no? Parece. Ok, lo importante aquí, más que escribir ecuaciones, es tratar de relacionarlo con el fenómeno físico. Si tú haces eso, ya puedes fácilmente encontrar las ecuaciones que te dan, que te expresan eso que quieres calcular, o esas relaciones que estás buscando. Ok, bueno, entonces, ¿duda con esos dos? No, mis. Va, vamos a regresar entonces a la presentación. Esa parte la habíamos visto también, que era cómo relacionamos el calor específico de un gas ideal. Y, pues si se acuerdan, vimos lo de los tipos de movimientos que puede tener un átomo o una molécula. Y, bueno, en específico vimos el caso del gas diatómico, como referencia al centro de masa. Se puede mover en X, Y, Z. También puede rotar en X, en Y y en Z. Pero habíamos dicho que, por ejemplo, en este caso, por la orientación que tiene la molécula, el momento en Y lo podemos despreciar. Si en lugar de estar puesta así la molécula estuviera así, pues sería el movimiento en X, la rotación en X la que estaríamos despreciando. Si estuviera así, pues sería la rotación en Z. Es decir, de estos tres movimientos siempre va a haber uno que vamos a despreciar. Y luego teníamos la componente vibracional. Igual, bueno, ahí es un solo componente. Y eso es porque pues sabemos que los enlaces no son una cosa rígida, estos pueden cambiar, esa distancia entre átomos puede moverse, puede cambiar en función de la temperatura y pues se parece más a un resorte. Entonces habíamos visto que cada grado de libertad nos da un medio de la constante de Boltzmann por la temperatura. Y para obtener la energía entonces, pues tendríamos que ir sumando esos grados de libertad. Teníamos una parte que era cinética, movimiento en la cinética translacional, movimiento en los tres ejes, X, Y, Z. Una parte que era rotacional, que solamente tomamos, por ejemplo, X y Y despreciamos Z, o tomamos X, Z y despreciamos Y así sucesivamente. Y bueno, un par de relaciones más, llegamos a la ecuación de CB como 5 medios de R, CP como 7 medios de R, a partir de esta ecuación, para un gas diatómico. Luego mencionamos que si contábamos el movimiento vibracional, pues tenemos que agregarle 2 grados de libertad más. Eso nos daba un CB de 7 medios y un CP de 9 medios. Pero también mencionamos que esta ecuación, aunque matemáticamente es correcta, no coincide con lo experimental. Lo experimental nos dice que este último término no cuenta, salvo a altas temperaturas. Entonces, en condiciones normales, aunque nuestra molécula de hidrógeno o de nitrógeno sí tiene los tres tipos de movimiento: translacional, rotacional y vibracional,
en realidad el CP que nosotros vemos refleja que como si tuviera solamente movimiento traslacional y rotacional. El componente vibracional aparece solamente a altas temperaturas. Entonces eso también ya lo habíamos mencionado. Entonces si por ahí en los problemas de examen aparece que un gas diatómico que tiene un CV de tal o un CP de tal, pues aquí está la explicación. ¿Se acuerdan que el monoatómico tenía un CV de 3 medios de R? Porque nada más tiene este componente. Un gas monoatómico, pues es nada más es esto. O sea, yo sé que se puede mover en X, Y o Z, pero no puedo distinguir un movimiento rotacional, o sea, está rotando sobre su eje. Y vibracional, pues menos, porque vibrar respecto a qué o con quién. Por eso un gas monoatómico tiene un CV que es solamente de este término. Este y el otro no existen. ¿Sí queda claro eso? Porque CP y CB son diferentes para gases monoatómicos y diatómicos. Nada más por esto. Movimiento de las moléculas. Si vamos a las tablas, a medida que crece la molécula, los movimientos, los valores de capacidades caloríficas son cada vez más diferentes, porque pues obviamente son moléculas más complejas, entonces tendrás más grados de libertad. Ok. Pero ahora sí vamos a cambiar tema nuevo. Distribución de Maxwell-Boltzmann. Para esto vamos a retomar nuestra ecuación de velocidad promedio. Entonces, si se acuerdan, esta b cuadrada me representaba la suma de x, y y z. Si tomamos nosotros un volumen de gas, una región en el espacio, estamos seguros de que no todas las moléculas tendrán la misma rapidez, ni todas tendrán la misma dirección. La ecuación que estamos viendo ahí, velocidad cuadrática media, nos relaciona la temperatura con la velocidad. A mayor temperatura, mayor velocidad. Entonces, no hay manera en que nosotros podamos medir la velocidad de todas y cada una de las moléculas. Por eso es que medimos un promedio. Entonces, experimentalmente no hay manera de medir velocidades individuales y probablemente tampoco tiene ningún sentido tratar de hacerlo. Lo que sí podemos hacer es tratar de encontrar cuántas moléculas de ese total, cuántas de ellas se mueven a velocidades que estén entre b y b más de b. Por ejemplo, entre 500 metros sobre segundo y 501. Eso sí lo puedo hacer. ¿Cuántas moléculas se mueven en ese intervalo? Eso es lo que estamos observando aquí. Entonces lo que vemos es que en esta región de 1.5 a 2 tengo una mayor cantidad de moléculas moviéndose a esa velocidad. Y si me voy a los extremos, pues cada vez menos moléculas se mueven a esas velocidades. Ahora,
si nos acordamos un poquito de integración y de derivadas y de todo eso, sabemos que si ese delta B, esa región, ese pequeño, cambio de velocidad, lo hacemos cada vez más pequeñito, infinitesimal, entonces nos estaríamos acercando más bien a un número de moléculas de n, una cantidad diferencial, que tengan una velocidad definida por los intervalos b y b más delta más db. Entonces lo único que estamos haciendo entre esto y esto es que en lugar de tener un delta de 1, por ejemplo ahí, podríamos tener un diferencial de b de 0.001. Estamos haciendo nuestro análisis más fino. Ok. Entonces aquí lo que vemos es que tenemos una distribución de velocidades, no es una campana como tal, parece. Este método de distribuciones fue empleado por primera vez por un señor llamado James Clerk Maxwell. Sí me suena, pero pues no sé de dónde. Bueno. ¿Se acuerdan de Michael Faraday? En sus clases de electromagnetismo. Sí. Pues Faraday, digamos que encontró la relación entre el campo eléctrico y campo magnético, pero no era muy bueno en matemáticas, era medio burdo pues. Y Maxwell fue el que le dio una forma más aceptable, más presentable, más entendible a las relaciones de Faraday. Son las que van a encontrar ustedes en el libro, la parte del en electromagnetismo, creo que son como 4 ecuaciones. Esas son las de Maxwell. ¿Qué más? En termodinámica se aplica otras relaciones llamadas relaciones de Maxwell que nos permiten sustituir mediciones. Por ejemplo, si yo quiero medir una variable en el laboratorio que no tengo equipo, que no existe nada con lo que la pueda medir, por ejemplo, la entropía, no tengo ningún equipo que me mida entropía, pero puedo usar relaciones de Maxwell y ahí voy a encontrar que a lo mejor eso se relaciona con el volumen y entonces mido otra variable que me representa la que quiero medir. Pero bueno, eso ya se ve hasta termo, bueno, físico-química. Entonces, entre Maxwell y Stefan Boltzmann demostraron que en un sistema con n moléculas de un gas ideal en equilibrio térmico, con los alrededores obviamente, la fracción de moléculas de n entre n que se mueve a velocidades de bx y bx más b más dbx en obviamente la dirección de x. Esa fracción corresponde a esta ecuación. Entonces Maxwell y Boltzmann llegaron a esta relación, donde tenemos la masa de la molécula o del átomo, la constante de Boltzmann y un término exponencial. Este término exponencial tiene efecto en los extremos. Entonces, M0 es la masa de la molécula o la masa del átomo, como calculamos hace unos minutos. Kb es la constante de Boltzmann, la que usamos también hace unos minutos. T, pues es la temperatura. Entonces, a todo este término de aquí, hasta acá, se le llama función de distribución de velocidades. Todo ese término grandote. Función de distribución de velocidades. En ese gráfico, ese no me dice de qué es. No dice de qué es.
Ok, pero aquí está la referencia. Este es un gas ideal modelado por computadora y seguramente se usó esta ecuación. Lo que observamos es que el máximo está en 0. Dice aquí que la mayoría de las moléculas tienen una velocidad de 0. Estrictamente, esto no nos dice que las moléculas no se estén moviendo, pero velocidad es un vector. Moléculas en X moviéndose a la derecha, moléculas en X moviéndose a la izquierda. Como son un montón, en promedio, su velocidad es 0. No es que nos estén moviendo, sino que esto más esto, pues me da 0. Por eso tengo esta forma de gráfico. Y lo que observo es que conforme va aumentando la temperatura, este gráfico se va haciendo cada vez más planito. Es decir, un mayor número de moléculas tienen esta distribución. Mientras que a temperatura más baja, a los 100 grados, si se alcanza a ver aquí, son poquitas las moléculas que tienen esas temperaturas. Entonces ese gráfico a lo mejor no me sirve mucho. El que me sirve más es el de rapidez. La rapidez no tiene dirección, es nada más tiene solamente magnitud. Entonces, cuando decimos, no sé, 5 metros sobre segundo, está 5 metros sobre segundo hacia la derecha, es velocidad. 5 metros sobre segundo hacia la izquierda, es velocidad. Entonces, cuando es rapidez, no estoy especificando el sentido y no me interesa. ¿Qué hago entonces? Pues cambia mi ecuación. Y voy a observar que también mi gráfico cambia. Ahora ya no veo el 0 de velocidad. Bueno, sí lo veo, pero hasta acá. Porque estamos hablando de rapidez. Entonces ahora ya puedo ver más claramente cuántas moléculas, por ejemplo en este caso, tienen una rapidez de 400. Más o menos 400. Un poquito más. Pero no me importa si es a la izquierda o a la derecha. Aquí no estoy viendo eso. ¿Cuántas tienen velocidad de poquito más de 400? ¿O cuántas tienen una velocidad de 620? ¿Qué otra cosa puedo identificar aquí en mi gráfico? Veo que con el aumento de temperatura se desplaza hacia la derecha y aumenta la rapidez. Entonces, a mayor temperatura, mayor rapidez de la molécula. Aquí a 300 tenía como máximo, no sé, 1100. Y aquí a 900 tengo como máximo tal vez 1700. Cambia mi ecuación y ahora queda escrita como función de distribución de rapidez de Maxwell. Puntos importantes. Creo que está en la siguiente. Ah, sí, ahí está. Aquí veo tres datos de rapidez. Una que dice MP, más probable. Y ese valor lo vamos a encontrar en el punto más alto de la curva. La rapidez más probable. Es decir, en este caso, sería, no sé, 600, 710 tal vez. Significa que la mayoría de las moléculas de ese gas a esa temperatura tendrán esa velocidad. Difiere del promedio. ¿Por qué? Pues porque ese promedio está considerando la forma de mi curva. Entonces, en promedio,
La velocidad de estas moléculas era de 800 y tantos. Y luego tengo la rapidez cuadrática media, un poquito más adelante. BRMS es igual a B cuadrado. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Pues yo me acuerdo que la energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Entonces, en lugar de escribirlo en función de velocidad, pues también lo puedo escribir en función de energía cinética. Y entonces puedo obtener cuántas moléculas de ese total tienen determinada energía ubicada en el intervalo desde E hasta E más DE. Y puedo hacer otro gráfico que tal vez tendrá la misma forma, pero un gráfico para energía cinética. Entonces, todo esto no es más que pues escribir todo y representar de manera gráfica todas estas distribuciones de velocidad. ¿Qué otra cosa puedo observar ahí? Bueno, si aumento la temperatura, aumenta la energía, aumenta la velocidad de las moléculas. Es decir, tengo una mayor cantidad de moléculas con una alta velocidad, mientras que a bajas temperaturas son poquitas las moléculas que tienen una alta velocidad. Si yo me voy a temas como la química y las reacciones, encuentro la relación entre la cinética de una reacción, es decir, qué tan rápido ocurre una reacción, y la temperatura. Si yo estoy en el laboratorio y quiero hacer tal reacción y la hago, no sé, a 10 grados, a lo mejor la reacción se tarda 3 horas. Si la hago a 20 grados, tal vez se reduce a 2 horas. Si la hago a 40 grados, tal vez se reduzca a media hora. Aumento la temperatura, aumento la velocidad de las moléculas, aumento la velocidad a la que estarían reaccionando. Entonces, más o menos, podríamos comparar con algo como con una mezcla, por ejemplo. Si ustedes quieren mezclar dos cosas, no sé, A más B, y ahí los ponen en un recipiente, tienen, no sé, un líquido A, pongamos agua, y le voy a agregar café soluble. Si yo lo dejo ahí solito, pues sí, a lo mejor en 1 hora, 2 horas, el café se va a distribuir sobre sobre el solvente y va a alcanzar una concentración homogénea. Si yo quiero acelerar este proceso, tengo dos opciones: o agarro la cuchara y le revuelvo, con lo que estoy acelerando las moléculas del café, o utilizo agua caliente, con lo que también estoy acelerando esas moléculas. Entonces apresuro ese proceso. No hay una reacción, pero hay un proceso de mezclado. Si no hago nada, dependo de la difusión natural. Si agito, ya lo estoy forzando. Si caliento, ya le estoy dando energía. Entonces, que yo aumente la temperatura me puede facilitar un proceso físico o incluso una reacción. Esa es la importancia de esto. Okay. Entonces aquí tenemos ya un resumen de las tres velocidades que vemos en nuestro gráfico.
La rapidez más probable, que la podemos calcular, es 2 veces la constante de Boltzmann por T sobre la masa de la molécula o la masa del átomo, y corresponde a al pico en nuestro gráfico. La rapidez media o promedio, que será, pues sí, el promedio de todas las velocidades que tengo. Y la rapidez cuadrática media, esta otra. Entonces, eso es lo que puedo calcular. NB es el número de moléculas con tal velocidad. Entonces, conclusiones. Primero, que es posible comprender fenómenos macroscópicos, como la presión, con la presión ejercida por un gas desde un estudio microscópico, es decir, modelando al gas en forma molecular. También la temperatura la podemos explicar de la energía cinética de todas las moléculas. Ahora, depende para qué queremos esto. Para efectos prácticos, para algo macroscópico, no nos interesa un análisis así de puntual o de fino. Si yo quiero saber a qué temperatura necesito llevar tal gas para que se expanda a tal volumen, nada de esto es necesario. Estos modelos son predictivos, son útiles, pero tenemos que saber cuál es el alcance. Todo lo que vimos aquí, dijimos, es un gas puro. Entonces, si ahí empezamos a hacer mezclas, todo lo anterior se tendría que modificar necesariamente. Entonces, me permite comprender lo macroscópico desde una perspectiva microscópica, pero para fines prácticos, esto probablemente no, o bueno, para fines prácticos esto seguramente no nos sirve. Ya si ustedes quieren plantear otro modelo, otro comportamiento, o analizar otro sistema más complicado, pues sí, evidentemente es necesario conocer lo más simple. Entonces, vamos a darle aplicación. Vamos a hacer un par de problemas con distribución de velocidad. Ok. Entonces vamos a hacer un problema donde calculemos estos tres. Vamos a calcular la velocidad más probable, la rapidez media cuadrática, para el neón a 298 Kelvin. Entonces, todo esto para neón a 298. El neón pesa 20 gramos por mol. Vamos a usar esas que dependen de M0. $20 gramos por mol y necesitamos saber cuánto es M0.
Constante de Boltzmann. (1.38 por 10 a la menos 23). Joules por Kelvin, no es mol. A ver, dijimos neón, que son 20 gramos por mol, a 298 Kelvin. La rapidez más probable es igual a 2 veces la constante de Boltzmann por la temperatura entre M0. Constante de Boltzmann es 1.38 por 10 a la menos 23 joules Kelvin. Y para M0 son 20 gramos por mol y tenemos 6.022 por 10 a la 23 átomos por mol. Vamos a pasarlo a kilogramos. Y me voy a dar un número bien chiquito. 3.3211 por 10 a la menos 26. Por 10 a la menos 26 kilogramos por átomo. Ok, tenemos joules y abajo tenemos kilogramos. Un joule es newton por metro.
Y un newton es kilogramo metro sobre segundo cuadrado. Entonces me va a quedar metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Me dio 15.73. Dividiste, a ver, son 2 por Ah, no, perdón, me 1.38 faltó la menos dividir. Me 23. faltó dividir, perdón. Por 2.98. Me dio 497.72. 497.72 metros sobre segundo. Es decir, a 298 Kelvin, la mayoría de la velocidad más probable será de 497.72 metros sobre segundo. Pero como sabemos que las velocidades van a ser diferentes para todas las moléculas, la velocidad media sería 8 por la constante de Boltzmann, por la temperatura, sobre pi m0.